Buenos días, vamos a abordar ahora la cuarta sesión de este curso breve sobre marxismo. Os agradezco el interés que habéis demostrado en seguir escuchando estas ideas, cuya finalidad es contribuir a que la sociedad sea mejor. Es decir, con este curso pretendo contribuir a clarificar las cosas para evitar que los seres humanos embarcados en la confusión, lo único que hagamos sea llegar al puerto del conflicto. La sociedad humana anhela la libertad, la igualdad y la fraternidad, y entender cómo funciona la sociedad humana es muy importante. Marx hizo su aportación a través del Capital. Marx y Engels hicieron sus aportaciones a través de la explicación de la teoría marxista, pero esa teoría marxista es errónea. Y hoy vamos a abordar las ideas clave del marxismo y los errores del marxismo. Recordemos el programa general del curso. Primero, ¿qué era el marxismo? Hicimos una introducción, luego vimos las frases clave del Manifiesto Comunista, las frases del Capital, y luego hubiésemos querido ver también las ideas claves del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero no nos va a dar tiempo, y vimos también la esencia del pensamiento marxista. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ver cuáles son los errores principales del marxismo y en la última sesión ver si existe alguna o cuáles serían las líneas de una alternativa al pensamiento marxista. Aquí tenemos a Karl Marx, 1818-1883, 65 años de vida, y bueno, pues que ha dejado un gran impacto en el mundo en que vivimos. Y Engels, 75 años de vida, poco más joven que Marx, 2 años menos, y que fue su continuador y que fue el que publicó el último tomo del Capital de Marx, que Marx no había tenido tiempo de publicar en vida, y republicó el Manifiesto Comunista y todo esto. Vamos a recordar brevemente las ideas clave del marxismo. En primer lugar, la conciencia del individuo es determinada por su entorno social. Segundo, la dialéctica marxista es la antítesis de la dialéctica hegeliana. Y tercero, la teoría económica marxista, la teoría del valor-trabajo, la teoría de la plusvalía y las leyes del desarrollo del futuro del capitalismo. La primera idea. Estamos hablando ahora de las ideas, para hacer un resumen, antes de comentar los errores de la teoría marxista. La conciencia del individuo está determinada por su ser social. ¿Qué quiere decir esto? Hay unas frases en el libro Contribución a la crítica de la economía política que dicen lo siguiente: no es la conciencia del hombre la que determina su ser social, sino su ser social el que determina su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es mi conciencia la que me lleva a actuar como yo actúo, sino que es mi ser social, mis circunstancias socioeconómicas las que me llevan a tener la conciencia que tengo. Obviamente existe siempre un determinismo, una influencia del entorno en lo que uno piensa y en lo que uno hace, pero Marx lo que dice es que determina, es decir, que las condiciones socioeconómicas determinan el pensamiento que vamos a tener. Y por eso dice otra frase que es: al cambiar la estructura económica se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura que se exige sobre ella. ¿Qué es la estructura económica? Las relaciones de producción y en concreto las relaciones de propiedad de los medios de producción. En base a esos esquemas de propiedad que han ido evolucionando a lo largo de la historia, pero que han sido esquemas de propiedad privada, desde la familia patriarcal hasta nuestros días con el capitalismo industrial, esa base ha ido creando una cultura burguesa sobre la propiedad, el derecho de propiedad, el trabajar juntos para constituir una propiedad, la vida que se desarrolla en torno a la propiedad, la familia, las familias que se casan unos con los de otra familia, pues en función de los medios que tienen, porque pertenecen a la misma clase social. A veces la literatura te dice casos en los cuales, no siendo de la misma clase social, se casan con el otro, en fin, pero que siguen manteniendo la idea de que las clases sociales son naturales, y entonces se crea una superestructura de la literatura que mantiene como natural
el sistema de propiedad privada. Lo mismo ocurre con la religión. La religión pues es como si el ser humano ha creado a Dios, ha imaginado que Dios existe para explicar todo lo que existe. Los reyes tienen origen divino, la propiedad es de origen divino, en fin, todo esto es natural, forma parte de las leyes que Dios creó y que por tanto son así. Lo mismo ocurre con el derecho, se ha creado un derecho civil centrado en el tema de la propiedad, entonces ese derecho se ha creado no porque sea natural, sino porque como existía la propiedad se ha creado un derecho para justificarlo y conservarla. Y esto sería la superestructura. Marx lo que dice es, cuando cambie la infraestructura, es decir, cuando cambien nuestras propiedades, las relaciones de producción, entonces podremos crear una superestructura distinta, una literatura distinta, una religión distinta, un derecho distinto. Todo eso cambiará, porque todo eso no es ni más ni menos que un producto de las relaciones de producción. Esta es la primera afirmación de Marx. Segundo, la dialéctica marxista como antítesis de la dialéctica hegeliana. Lo dice el propio Marx en El Capital. Mi método dialéctico no solamente es fundamentalmente distinto del de Hegel, sino que es su antítesis. Recordemos cuál era el método dialéctico de Hegel. Hegel decía que el cambio se producía por una relación entre la tesis, opino esto, la antítesis, opino esto, lo contrario, dialogan entre ambas y surge una síntesis que permite avanzar. Marx, sin embargo, dice no, esto no es así, lo único que hay es la confrontación violenta. No puede haber una tesis y una antítesis entre yo soy egoísta y soy generoso y por tanto busco una síntesis que es el de tener una conciencia social, etcétera, etcétera. No, no. El problema está en la propiedad privada de los medios de producción y eso solo se elimina mediante la confrontación violenta. No hay otra alternativa. No se puede dialogar para crear un mundo mejor porque eso es falso. Al final el problema está en la propiedad privada y mientras que no se elimine la propiedad privada, las cosas no tienen solución. Y por eso, en el Manifiesto Comunista, si os acordáis, se decía aquella frase que es: abiertamente los comunistas declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Es decir, estaban en contra de la dialéctica hegeliana. Marx, y esto también es un aspecto muy interesante, discrepó de Bauer, de Feuerbach y de Proudhon. ¿Por qué? Bauer fue una persona que inspiró mucho a Marx cuando Bauer empezó a luchar contra la religión, a la cual consideraba que era el mayor elemento de opresión en la sociedad. Marx va a tener en sus escritos: la religión es el opio del pueblo. Con lo cual, Marx evidentemente conectó mucho con esa filosofía de Bauer. Y es más, trabajó con él en un periódico que se llamaba El Archivo del Ateísmo. Pero después lo abandonó. ¿Por qué? Porque dice: la religión oprime, pero no es el único elemento de opresión. El principal elemento de opresión es la propiedad privada de los medios de producción. Y mientras que esto no se cambie, todo lo demás son pampinflas que no vale la pena perder el tiempo. Y por eso Marx se separó de Bauer. También Marx se separó de Feuerbach, que fue un filósofo materialista que dijo: no es Dios el que ha creado al hombre, sino el hombre el que ha creado a Dios con su mente, lo ha imaginado. Y entonces Marx en eso estaba muy de acuerdo con él. El hombre ha creado la religión, la superestructura, la idea de Dios, pero no es que Dios haya creado al hombre. Sin embargo, hubo una cosa que ocurrió con Feuerbach, o que ocurría con Feuerbach, y es que Feuerbach creía que el cambio del ser humano, el cambio a mejor, se daría mediante la puesta en marcha de la bondad humana, del ser humano, que es la que le llevaría a cambiar la sociedad. Y Marx dice: no comprende el método revolucionario, el problema está en la propiedad. Pero también discrepó de Proudhon. Proudhon fue, sería el referente del anarquismo. Y Proudhon dijo unas frases muy curiosas. Marx discrepó de Proudhon
también, el cual era el referente del anarquismo y que además tenía frases que conectaban perfectamente con el pensamiento marxista. Proudhon decía: la propiedad es un robo. Y por otra parte también decía: la propiedad es un robo, pero es que aparte la mera existencia del capital provoca la explotación del trabajador. Las frases encajan perfectamente en el pensamiento marxista. ¿Por qué, sin embargo, Marx discrepó de Proudhon? Pues porque Proudhon lo que venía a decir es: venimos de un mundo de intolerancia, estamos descubriendo las respuestas correctas, pero no seamos intolerantes, no seamos unos dogmáticos, no caigamos en la intolerancia de tiempos anteriores. Y entonces Marx dice no, Proudhon no entiende que es necesaria una acción revolucionaria y que es imprescindible abolir la propiedad privada de los medios de producción por la violencia, derrocar el orden social existente, porque si no, no podremos cambiar. ¿Qué decía Marx sobre la teoría del valor-trabajo? Las mercancías lo son porque tienen un valor de uso. El trabajo es el elemento común a todas las mercancías. ¿Y cómo se mide la magnitud del trabajo que hay en cada mercancía? En función del tiempo de trabajo. Las mercancías, como dice el marxismo, no son más que masas de tiempo de trabajo cristalizado. Y el valor de las mercancías aparece expresado en sus precios antes de que se lancen a la producción, a la circulación. Es decir, el precio ya se sabe antes de que salgan a la circulación. Los medios de producción solo aportan al valor de la mercancía su propio coste. El trabajo humano, sin embargo, crea un valor adicional, la plusvalía. Al no pagarle al obrero todo el valor de su trabajo, me estoy apropiando de la plusvalía. Los medios de producción, la materia prima, las máquinas, los edificios, aportan a la producción el valor de ellas mismas. Por ejemplo, a las materias primas, pues lo que se ha consumido de materias primas es el valor que se aporta a la producción. La máquina y los edificios, el valor de la amortización correspondiente al valor que se ha utilizado en el tiempo de producción de esas mercancías. Y hay al final un valor trabajo y una fuerza de trabajo. La producción de la plusvalía absoluta, aumentando la jornada de trabajo, y la plusvalía relativa, reduciendo el valor de la fuerza de trabajo, el salario, para que quede más producción, más margen de ganancia. Ahora bien, ¿cómo reduces el valor de la fuerza de trabajo? ¿Cómo reduces el salario? Aumentas la productividad en la sociedad. Al aumentar la productividad en la sociedad, el kilo de pan, que antes valía una hora de trabajo, ahora vale media, la camisa vale menos, la manta vale menos, la cama vale menos, y entonces como vale menos, pues yo puedo bajar el salario del obrero, y al bajar el salario del obrero nos queda esa plusvalía relativa. El salario, aquí más cosas sobre el salario, en fin, vamos a pasar, porque yo creo que la idea ya está clara en esencia. Las leyes del capitalismo también, para recordarlas, muy fácil. El capitalista quiere tener la misma productividad que sus competidores, pero como estos están introduciendo nuevas máquinas, él tiene que crear, o sea, tiene que comprar nuevas máquinas, tiene que aumentar el valor del capital invertido en máquinas. Si la producción, el beneficio es el mismo, dividido por mayor valor del capital, la tasa de ganancia va disminuyendo. Entonces la tendencia es a que cada vez vaya disminuyendo la tasa de ganancia. Con lo cual esto indica hacia dónde va la sociedad capitalista, hacia la hecatombe. Por otra parte, hay capitalistas que van a intentar invertir para poder competir con los otros, pero como no tienen dinero o acceso al crédito suficiente, bueno, pues entonces se arruinan y pasan a formar parte del proletariado. Y luego, por último, el proletariado, a más de crecer por la venida de estos pequeños capitalistas, también ocurre una cosa: se depaupera cada vez más, porque como aumenta la productividad en la sociedad, es necesario mucho menos tiempo de trabajo para producir lo mismo, por lo tanto hay menos empleo, por lo tanto la proyección final del mundo será un mundo prácticamente con muy poquitos empleos, y toda una gran masa de proletarios hambrientos y dispuestos a provocar la revolución.
Vamos a ver los grandes errores de la teoría marxista. En primer lugar, el individuo está determinado por su ser social. No. Estar determinado es distinto de estar condicionado. Todos estamos influidos por lo que hay. Pero, digamos, decir que está determinado no se sostiene. Si es así, si estamos determinados, ¿por qué el propio Marx luchó en contra del sistema en el que había nacido? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tras 70 años de comunismo en la Unión Soviética se haya decidido abandonarlo? Si el sistema habría determinado a la gente, deberían haber seguido así, tal cual. ¿Ha hecho el comunismo realmente al hombre bueno? Las experiencias que se tienen de la Unión Soviética, de Rumanía, de Bulgaria, de los países del este, pues no dan esa idea de que realmente el hombre haya sido bueno, aunque se haya eliminado la mayor parte de la propiedad privada. Pero han caído esas dictaduras y se está volviendo a recomponer el sistema anterior. La dialéctica marxista, otro segundo error. La dialéctica marxista es de enfrentamiento, es de confrontación violenta, no admite la posibilidad de acuerdos. Entonces, si no se admiten los acuerdos como posibilidad de avance, ¿por qué la Unión Soviética, cuando existía como tal Unión Soviética, llegó a acuerdos internacionales, a ciertos acuerdos internacionales con los otros países capitalistas? ¿Por qué permitía que hubiese acuerdos a niveles internacionales en lugar de luchar desesperadamente contra ellos? ¿Y por qué, sin embargo, no permitía que hubiese acuerdos dentro a nivel social? ¿Por qué no dejaba la posibilidad de que la gente opinase en desacuerdo y llegasen a acuerdos posteriormente? ¿Por qué la Unión Soviética, tras eliminar la propiedad capitalista, ha vuelto a aceptar su existencia, así como el mercado libre y la iniciativa privada? Quiere decir que realmente esto que planteaba Marx, de una dialéctica que no permite realmente la aceptación del contrario, pues no es así, y que se empieza a ver que tanto en la existencia de una cierta propiedad pública y de una cierta inversión pública y de un gasto público no es incompatible con una inversión, una producción pública y mucho menos tampoco pues con un gasto público. ¿Y por qué Rusia ha dado marcha atrás ahora y después de llegar a eliminar los partidos políticos ahora empieza a permitirlos? ¿Por qué los países comunistas, Bulgaria, Polonia, etcétera, etcétera, después de haber eliminado los partidos de oposición han dado lugar a que puedan existir de nuevo partidos políticos? Otra cosa, error 3. El valor de las mercancías se basa en la cantidad de tiempo de trabajo que contienen. Si, según el marxismo, el valor de las mercancías se sabe antes de ponerlas en circulación, porque una vez en el mercado se modifican los precios en función de la oferta y la demanda. Si yo sé que esto vale 5, ¿por qué lo saco al mercado por 5? Y si luego no se vende por 5, lo bajo de precio. O si veo que se vende muy bien por 5, lo subo de precio. Esto quiere decir que no es que se sepa el valor de la mercancía antes de llevarla al mercado, sino que es el mercado el que realmente le fija el valor. ¿No será que una de las claves del valor de toda mercancía radica en su valor de uso, independientemente del trabajo que se ha dedicado a su producción? Una silla roja y una silla azul, las dos tienen un mismo valor de uso para sentarse, pero si nos gusta más la silla roja o nos gusta más la silla azul, estaremos dispuestos a pagar un mayor precio por una de un color u otro, y sin embargo la utilidad que tienen aparentemente para lo que es sentarnos es la misma. ¿Por qué se dice que el trabajo añade un valor especial más allá del coste de la fuerza de trabajo y sin embargo las materias primas y piezas y instrumentos solo añaden su coste? ¿Por qué las máquinas aportan solo su valor de amortización? Imaginemos, como existe en la realidad, muchos robots que son máquinas y que han sustituido al trabajo humano. Si antes ese trabajo humano lo hacían las personas y generaban un valor, ¿por qué esa máquina no va a generar ese mismo valor, sino que va a generar solamente su amortización?
esto no tienen respuesta, y es porque realmente no tienen una claridad. El marxismo tiene defectos importantes en este sentido. No será que al valor de la mercancía contribuyen en proporciones que se desconocen, tanto la materia prima, como las piezas, como la maquinaria, como el trabajo, como la creatividad. Entonces, decir que unos sí que crean valor adicional, como es el trabajo humano, y que sin embargo la materia prima no, o la máquina que ha sustituido al trabajo humano no, eso no tiene sentido. No tiene sentido, carece de sentido, y lo lógico es pensar que todas aportan valor, y si no, ¿cómo vamos a producir una mercancía si no tenemos la materia prima? Es decir, todas contribuyen a aportar valor. ¿No será que el valor de una mercancía depende de la oferta y la demanda? No solamente del uso de la silla, sino de la oferta y la demanda. Podemos producir muchas sillas. Llega un momento en que todas las casas están abastecidas de sillas y ya no quieren más sillas. Entonces es la propia oferta y la demanda la que fija el valor, no solamente la utilidad de la mercancía que se va a vender. Ahora bien, hay algo más grave aún. ¿No será que Marx pretendió que las mercancías tenían un valor objetivo? Porque si ese valor fuera variable, no se podría acusar al empresario de obtener el beneficio mediante la explotación del trabajador. Es decir, si yo sé que esto tiene un valor definitivo al producirlo de 10 y le pago al trabajador 5, yo sé que me estoy quedando con una ganancia de 5. Pero si no sé qué valor tiene esto y le pago al trabajador 5, ¿cómo puede decirse que yo obtengo una plusvalía de 5, de 2, de 3, de 1? Va a depender del precio de mercado. Y el precio de mercado depende de la oferta y la demanda, depende de lo que piensa el que compra y de lo que piensa el que vende. Entonces es variable. Entonces realmente, ¿cómo decir que se está explotando al trabajador? Porque realmente, si todo tuviese un valor, se produciría cualquier cosa y se vendería, porque es útil. Pero oiga, la gente está saturada ya de ese tipo de cosas, ya no las quiere. Entonces, el tema es que detrás del valor de las mercancías que se llevan al mercado hay mucho de elemento subjetivo. No todos le dan el mismo valor a las mismas mercancías. Las circunstancias cambian, en el tiempo cambian, nuestros gustos. Todo ello hace que en realidad el valor sea variable y no objetivo. Hoy en día se habla de los precios justos. Hablar del precio justo suena muy bien desde el punto de vista humanitario, pero es absolutamente falso. Los precios no son justos ni injustos, son precios. El kilo de café se lleva al mercado y se vende pues por el precio que hay. Si hay mucho café, se venderá por menos precio. Si hay menos café, se venderá por más precio. Es la oferta y la demanda. No hay precios, ni habrá nunca precios justos. El precio es el precio y la justicia es otra cosa. Y el ser humanitario es otra cosa. Luego vendrá el Estado y vía impuestos obtendrá dinero y podrá dar a los que lo necesitan más, a los que están en situación que necesitan apoyo, por razones de desempleo, por lo que sea. Es decir, esto lo podrá hacer el Estado, pero realmente el precio no es ni justo ni injusto, es el precio al cual se quieren comprar por unos las cosas y al cual se acepta vender por otros las cosas. El beneficio del empresario, la plusvalía, procede de la explotación del plustrabajo. No, es un error. ¿Cómo es posible que cuando la jornada de trabajo se reduzca, siga el capital obteniendo beneficios? ¿Es errónea entonces la teoría de la plusvalía relativa? La plusvalía relativa supone que al aumentar la productividad general de la economía, los medios de subsistencia que necesita el trabajador se abaratan, lo que permite reducir los salarios. Pero eso es verdad, eso no ocurre, eso es falso, no ocurre en las sociedades occidentales y salvo circunstancias puntuales, esas cosas no ocurren. Cada día más los salarios actuales, aun los salarios mínimos, dan mucho más potencial que hace tiempo. Todos tenemos la capacidad media de los países, la renta media per cápita aumenta
y la capacidad adquisitiva de las personas, inclusive de las de más bajos ingresos, aumentan en general a lo largo del tiempo. Hoy hasta las personas con menos ingresos viven mucho mejor que las personas con menos ingresos de hace 50 años. Eso es innegable. Hay luz, hay agua corriente, cosa que antes no había, hay educación gratuita, hay sanidad gratuita, hay muchas cosas que se añaden a los valores, a los bienes y servicios que antes se podían adquirir por quienes no tenían dinero. Luego hay una mejora, un procedimiento de mejora constante. El beneficio del empresario, la plusvalía, procede de la explotación del trabajador, del plustrabajo. Sin embargo, incluso para los más desfavorecidos, la alimentación y el alojamiento actuales son mejores. Los vestidos más baratos, mejor luz, gas, sanidad, educación, pensiones y desempleo, ayudas sociales para vivienda, transporte, dependencia. Es decir, el nivel de vida de la población ha ido mejorando, lo cual es contrario a que, según la teoría de la plusvalía relativa, los salarios irían cada vez disminuyendo. Por otra parte, hay una clase media numerosa y grupos sociales, y los grupos sociales más desfavorecidos están mejor que hace 50 años, por ejemplo. Por contra, en los países que se vive o que vivieron en el comunismo, el nivel de vida es muy inferior y a la vez es mucho mayor la explotación para el trabajador, que en muchos casos ingresa en el Partido Comunista como una fuente de obtener beneficios que no se dan al resto de los ciudadanos. La ley marxista sobre la tendencia decreciente de beneficio. Bueno, si las previsiones de Marx desde hace 150 años, Marx murió en 1883, de hace 150 años, hubiesen hecho, fueran de la tendencia decreciente del capital, rendimiento decreciente del capital, habrían hecho desaparecer el capitalismo, porque nadie querría invertir el capital para recoger un 0%. Para eso Dios lo consumo y ya está. No, la realidad es que ha seguido habiendo beneficios. Y que hay buenas inversiones y que sigue habiendo buenas inversiones, a lo mejor no en los mismos sectores que antes, pero en nuevos sectores que van apareciendo. Por otra parte, la riqueza ha aumentado y el salario mínimo interprofesional en España ha pasado de 8.400 euros en 2008 a 9.080 euros en 2015, según datos del INE. Es decir, al final todo el mundo está de alguna forma mejorando. La creatividad, los nuevos inventos y en particular en el área de las comunicaciones, la información, defensa del medio ambiente y otro, han abierto nuevas áreas de inversión que generan beneficios. Luego, eso decir que la tasa decreciente de beneficio es una ley es algo erróneo. Y por otra parte, el capital no es necesariamente explotador. Decir que el capital donde está es explotador es falso. Si fuera así, ¿por qué China, país comunista, ha deseado recibir capital extranjero? ¿Por qué Cuba, país comunista, ha deseado recibir capital extranjero, sobre todo para desarrollar todo el tema del turismo? Si fuera un capital siempre explotador, no querrían tener ese capital. Creo hay que pensar que realmente el capital cuando viene, pues puede tener ciertas actuaciones, en su caso, pues como todo el mundo, erróneas o negativas, pero también crea empleo, genera una dinámica de desarrollo económico en el contexto y por eso en conjunto se considera que es más beneficioso que perjudicial para esos países. La ley marxista sobre la concentración del capital en pocas manos es falsa. En España, el reparto de la renta neta entre capital y salarios en 2017 era de 70.000 millones de euros para el capital y 400.000 millones de euros para los salarios. Estamos hablando de renta neta, no de renta más impuestos, que es otra cosa. Es decir, un 14,9%, 15% para el capital, frente a un 35% de esa renta para los salarios. Perdón, un 15% para el capital frente a un 85% de los salarios de la renta neta.
El resto del capital, ¿dónde se va? Hasta el PIB. Sabéis que en España el PIB es de 1.100.000 millones de euros aproximadamente, pero desde esos 470.000 millones de renta neta hasta el PIB, el resto se va a impuestos, principalmente amortizaciones e imputación de la propiedad de los inmuebles, es decir, a todo un conjunto de riqueza que está ahí, pero que no es del capital, sino que, por ejemplo, la propiedad de los inmuebles está muy repartida en España. Los impuestos dan lugar a unos procesos de reparto muy importantes, vía seguridad social, vía desempleo, vía asistencia sanitaria gratuita, vía educación gratuita, etcétera, etcétera. Por otra parte, en cuanto al tema de la concentración del capital, a 1 de enero de 2017, la estructura empresarial y por tanto capitalista en España era de un total de 3.832.000 empresas, de las cuales 1.823.000 son unipersonales, empresas de un solo trabajador, el empresario. 894.000 tienen entre 1 y 2 asalariados, además del empresario. 420.000 entre 3 y 9 asalariados, además del empresario. 77.000 de 10 a 19 empresarios y 67.000 más de 20 empleados. Es decir, fijaros, prácticamente de las 3.800.000 empresas, solamente 150.000 tienen más de 10 empleados, aparte del empresario. Obviamente, no se ha dado una concentración creciente del capital desde el punto de vista del número de empresas, ni en conjunto tampoco de valor. Asimismo, y de forma especial en España, está muy distribuido el capital inmobiliario, porque como sabéis, en España hay una gran tendencia a que todo el mundo quiere tener la vivienda en propiedad. Por tanto, ya tenemos un capital acumulado que luego nos sirve para, digamos, tener un colchón a la hora de la jubilación o a la hora de la vejez. Y que también hay que señalar que también se tiene capital invertido, pequeños ahorros de los ahorradores, en fondos, en acciones, en fondos de pensiones y en ahorros de la propiedad del capital. Otro tema, la ley del empobrecimiento creciente de la población. Cada vez hay más empleo en las sociedades democráticas. En lugar de haber una gran masa tremenda, mayoritaria, grandísima de desempleados, hay cada vez más empleo en las sociedades democráticas. Y el nivel de vida medio es cada vez más elevado. Eso es una realidad. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de España. La distribución de los salarios en España no indica empobrecimiento medio de la población, sino todo lo contrario. Según los datos del INI para 2015, la distribución de salarios de las personas que trabajan a tiempo completo, para que sean comparables, es la siguiente. Solamente menos no llega a 0,91%, cobran menos de un salario mínimo. Entre 1 y 2 salarios mínimos, el 30%. Entre el 2 y 3 salarios mínimos, el 32,6%. Entre 3 y 4 salarios mínimos, el 17%. Entre 4 y 5, el 9,7%. Entre 5 y 6, 4%. Entre 6 y 7, 2,34%. Entre 7 y 8, 1,5%, y más de 8 salarios mínimos el 1,68%. En suma, solo menos del 1% de los asalariados percibe un salario mínimo. El 30% entre 1 y 2 salarios mínimos y el 69% restante por encima de los 3 salarios mínimos. Luego, entonces, realmente no se puede decir que haya una masa de población absolutamente desprovista, sino que la masa de la población, hay evidentemente gente en situaciones difíciles, es evidente, cosa que hay que corregir, pero no se puede decir que eso sea la mayoría de la población, ya que de los asalariados, por ejemplo, solamente el 1% cobra menos de un salario mínimo. ¿Queda algo válido del pensamiento marxista tras todos estos análisis? Bueno, pues solo parcas declaraciones de ideales que nunca se han llevado a la práctica. Por ejemplo, lo que decía en el Capital de Marx, la sociedad reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales.
eso es lo que iban a hacer. Bueno, pues ¿por qué eso no se ha construido en la Unión Soviética tras 72 años de dictadura o en Cuba, que ya lleva 60 años de dictadura? Hay otra frase también muy bonita. El reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. La libertad en este terreno solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza. Al otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se consideran como fin en sí, el verdadero reino de la libertad. Son palabras muy bonitas, pero ¿por qué no se han construido? ¿Por qué no se han construido en la Unión Soviética? ¿Por qué no se han construido en Cuba? ¿Por qué no se han construido en Rumanía, en Bulgaria, en Polonia, en Hungría, etcétera, etcétera? Las dictaduras nunca han construido ese mundo ideal que decían. Las dictaduras proletarias nunca han construido ese reino de libertad, sino, por el contrario, solo han creado estados policiales y totalitarios. Luego, es evidente que los errores del marxismo son manifiestos y son evidentes con lo que ha pasado en la auténtica realidad. Por otra parte, volviendo a las frases bonitas, Engels dijo asumir plenamente las ideas de Morgan en su libro El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, y dice: llegará un tiempo en que la razón humana sea suficientemente fuerte para dominar la riqueza, en que fije las relaciones del Estado con la propiedad que éste protege y los límites de los derechos de los propietarios. Los intereses de la sociedad son absolutamente superiores a los intereses individuales y unos y otros deben concertarse en una relación justa y armónica. La democracia en la administración, la fraternidad en la sociedad, la igualdad de los derechos y la instrucción general inaugurarán la próxima etapa superior de la sociedad, para la cual laboran constantemente la experiencia, la razón y la ciencia. Será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, pero bajo una forma superior. Bueno, estas son una frase de Engels que aparece en el libro de la familia, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, y que está copiada, como él mismo indica, de Morgan. Bueno, pues ¿cuándo se ha hecho realidad esta frase en los países comunistas? ¿Por qué allí ese renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad no se ha dado nunca? Los países comunistas no han sido capaces de construir nada de eso. Nada de eso. Esa es una evidencia de que el marxismo es erróneo. Conclusiones y propuesta final. Vamos a irla leyendo. El marxismo está equivocado plenamente en su análisis filosófico, social y económico. Segundo, ha provocado sangrientos enfrentamientos y crímenes que se estiman en más de 100 millones de personas, muchas más que el régimen nazi. Tercero, solo ha dado lugar el marxismo a dictaduras totalitarias, opresivas e incapaces. Cuarto, el despegue económico en los países comunistas solo se ha dado en la medida en que han aceptado, caso de la China comunista, la propiedad privada del capital de las empresas americanas y extranjeras, el libre mercado y la libre iniciativa. Luego han aceptado, para despegar, han tenido que aceptar esos esquemas que son contrarios a los esquemas filosóficos del marxismo. Es necesario al marxismo contraponerle una alternativa que no solo sea eficaz en lo económico, sino que también sea de verdad capaz de establecer las bases para una sociedad de verdadera libertad, igualdad y fraternidad. Ese será el objetivo, esa alternativa de la sesión, la quinta y última sesión del curso. Bueno, pues nada más y muchas gracias y hasta la próxima sesión. Que vaya todo bien.